Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Saludos cordiales y qué bueno que estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y transformes tus derechos, pero también de que vayamos cambiando la política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, soy la directora y fundadora de la organización y estoy aquí con Verónica González Rodríguez. ¿No te olvidó mi nombre de momento? Con la licenciada Verónica González Rodríguez, que siempre me regañas por hacerte estas introducciones rimbombantes, diciendo pues que eres la super Verónica, o la maravillosa Verónica, o la genial Verónica. Así que pues hoy eres Verónica en este segundo intento de empezar el programa en el día de hoy. Así que estamos bien agradecidas de estar en este espacio. Han sido semanas intensas para Ayuda Legal Puerto Rico. Se empieza a acabar agosto y con eso inicia nuestra modalidad de respuesta a desastres. Sabemos que ya hemos tenido, ¿verdad? No sustos realmente, pero ya hemos visto sistemas y cosas que se han estado formando y ciertamente la ansiedad de la gente que a veces pensamos que es histeria, pero que tiene mucho que ver con las necesidades desatendidas a lo largo de los años y nosotras entramos en lo que es pues nuestro formato de una organización que además de las cosas que hacemos, de representar legalmente a gente en temas de vivienda, de transformar política pública, respondemos ante desastres. Eso es una realidad que estamos viviendo. El Atlántico estuvo tranquilo más o menos en julio, nos dio un pequeño respiro, pero ahora empezó agosto y decidió activarse. Se activó incluso en el Pacífico, en California, hubo una tormenta estos días. Eso hace. No, y aquí pues nosotros nos toca hacer lo que hemos hecho por los últimos 6 años, que es regresar a lo básico, ¿no? Que cómo respondemos, cómo nos preparamos para un evento atmosférico que sabemos que puede desembocar en un desastre. Sí, y cuando digo que Ayuda Legal Puerto Rico como una organización que responda a desastres, que la realidad es que aunque la organización lleva desde el 2014, el proyecto desde el 2014, en el 2017 ese giro que estamos dando cuando ya la organización se hace independiente, estamos en el proceso de reserva de nombre, de llamar a una junta de directores, es que viene María, ¿no? Y eso ciertamente impactó la manera en que nosotras trabajamos, que era una manera pues bien ágil de desarrollar estrategias rápidas. Y yo creo que da un esfuerzo, y estoy siendo bien cándida, porque cuando digo bien ágil es que esto fue a las millas, ¿verdad? Sí. Mi papá diría las millas de chaflán, que yo no sé exactamente qué significa. Los chaflanes son los cortes en las aceras, te puedo estar usando por los cortes en las aceras como en Ponce, esos son chaflanes. Esos son chaflanes, ¿por qué tú sabes eso? Mi cabeza está llena de información inútil. No ok, sé por qué. pero Sí, fue a las millas, fue tan rápido que yo recuerdo esa llamada para ese primer taller que dimos. Que yo te llamé y duró como 30 segundos, Sí. Estabas cogiendo gasolina y dijiste que sí, pues que aquí sí, estamos. después que tú me enganches yo, porque Ariadna piensa que yo salgo de FEMA. Yo Pues tengo mira, que pues, empezar a estudiar. y quizás eso no era así en este momento, pero ahora mismo somos personas expertas en FEMA. Yo creo que ya lo podemos decir después de 6 años de dar estos talleres que llamamos entre nosotras, ¿no? Que muchas veces a modo de broma como los emblemáticos, pero que se han convertido en talleres de los que se han beneficiado cientos y cientos y cientos de abogadas, abogados, estudiantes, y que eso se ha multiplicado, ¿no? En miles de personas que se han atendido a lo largo de los años y que cambió la manera en que trabajamos el derecho que tiene que ver con desastres en Puerto Rico, y eso es un hecho, y yo en ese sentido me siento bien orgullosa de Ayuda Legal Puerto Rico. También reconocer, ¿verdad?, en esta coyuntura que lo que está pasando en Hawái y lo que ha pasado con los fuegos en Maui y en otros espacios revela, ¿verdad?, que todavía hay un montón de cambios que hacer. Uno de los mayores obstáculos que está teniendo la gente, además del capitalismo del desastre, además de la colonia, es el tema de la titularidad, que sigue siendo un tema crucial, y FEMA de nuevo denegando por razón de titularidad. Así que reconocer que aunque nosotras fuimos parte de esos cambios a nivel de Estados Unidos, de cómo se ve el tema de titularidad de FEMA, falta mucho que hacer. Lo mucho que sorprende que seguimos viendo los mismos tropiezos, los Sí. mismos problemas. En Hawái particularmente, el problema de acceso de la gente en Hawái a vivienda asequible, y Sí. cómo rápido ya están llegando los buitres. Se te quemó tu casa y yo te la compró. Ahora que tu casa lo que quedan son escombros esencialmente, se venden a precio de pescado bombado, diríamos. Y lo que si no se interviene, lo que va a ocurrir es un desplazamiento de las poblaciones locales, que era nuestro miedo aquí. Y el miedo, ¿verdad?, de que por tratarse de una isla como Puerto Rico, el desplazamiento tiene un límite muy real, ¿no? El límite geográfico de la isla, y eso obliga a mucha gente a irse.
Así que nosotras esta semana estamos comenzando ya con los talleres de preparación para desastres. Seguimos también con el proyecto de sin fines de lucro de preparación para desastres, que para las sin fines de lucro nos hemos dado cuenta que el tema de titularidad es también un gran obstáculo en el proceso de recuperación y lo tenemos también ahí en mente. Y lo tenemos bien presente porque está en una situación particularmente vulnerable, porque muchos de estos programas culturales han logrado tener un espacio seguro gracias a colaboraciones con el gobierno, pero entonces al momento del mantenimiento les corresponde a ellos y el sistema no necesariamente establece los mecanismos para facilitar que y hablar ahí entonces del rol de agencias como el ICP, ¿no? Que a veces ni siquiera pensamos que el Instituto de Cultura puertorriqueña puede tener un rol en la capacidad que tienen estas organizaciones para pedir apoyo, pero que lo queríamos traer, ¿verdad?, como un tema que nos interesa. Y hablar de tantas cosas que han estado pasando esta semana. Tú te vas para unas vacaciones muy breves, que van a durar como 3 días, ¿verdad? Más o menos, eso fue lo que tú pediste. Bueno, pues no son muy largas, pero no son 3 días. No son 3, son 4, son 4 días. Pero cuando regreses, la idea es que ya estemos trabajando en lo que va a ser el 6º informe hacia la recuperación justa, que se convierte en el documento de política pública sobre los fondos CDBG, sobre los fondos de recuperación, hecho por una sin fin de lucro con mayor importancia. Y ese documento lo hemos llevado al Congreso, se ha llevado a distintos foros federales, se ha llevado a nivel local y ha transformado la manera en que se manejan los fondos de recuperación. Y este año venimos con varias cosas ahí, venimos con el tema del calor y vamos a estar trabajando ciertamente el tema de los desplazamientos, las relocalizaciones. Tuvimos una reunión bien chévere con Joti con Vivienda, ¿verdad?, la semana pasada, y salieron cosas que habíamos dicho antes, como que pues los programas de planificación están corriendo y se acabaron los chavos y no tienen nada que ver con el proceso de implementación que también está corriendo y se acabaron los chavos, y planificación e implementación no tiene nada que ver. Así que seguimos con los mismos retos, pero el informe esperemos que tenga nuevas soluciones, ¿no? Cosas que hemos ideado este último año. Esperemos que sí. El año pasado logramos atender algunos asuntos que como... Las hipotecas. Son pies para este año, así que vamos a ver si podemos mantener ese camino. Y vamos por ahí. Y entonces nosotros raptamos para este primer espacio una conversación que queríamos tener. Es que raptamos a Jonathan Lebrón Ayala, que está aquí con nosotras. Y cuando decimos que lo raptamos es que Jonathan usualmente está detrás de esa cabina peleándome a mí particularmente porque a ti no te regañan. No, a mí no me regañan, por eso instrucciones. Tú sigues instrucciones y te tienen miedo. Vamos a consignar eso. Pero tenemos a Jonathan Lebrón Ayala y es que queremos hablar un poco, ¿verdad? Jonathan, además de ser comunicador, está aquí en la podcastería. Jonathan además es abogado y hemos estado teniendo... Hoy me está peleando otra persona que me está diciendo, ¿verdad?, que me arregle el pelo, es Andrea. Y aún así me y a ti no te pelea nadie. Pero queríamos traer a Jonathan, porque precisamente tú has estado peleando mucho en los últimos días, para variar. Pero sí me he portado bien. No, para variar. Gracias por invitarme, siempre es un placer estar con ustedes. Saludos cordiales. Jonathan usualmente llega a este espacio por rapto, ¿no? Así nos pasó en Cocinando Suave en diciembre, donde Jonathan dijo que él conocía, porque Jonathan padece, ¿verdad?, de la masculinidad, que siempre dice que sí sabe. Así que Jonathan sabía cocinar. Pero en verdad sé cocinar, Pero, ¿tú cocinaste? Cociné. ¿No te acuerdas que el pollo crudo lo cogió con las mismas tenazas con las que estábamos moviendo el jugo? Esas cosas fallé, pero... Esas cositas. Y me quemé con el café que me enseñó David, pero estaba bueno en verdad el café. Pero aprendí un montón en Cocinando Suave. Aprendiste un montón. Debo refinar mis cosas de la cocina. Sí, claro. Este año Verónica, que nos está escuchando Cocinando Suave, es nuestro evento de recaudación principal de cada año. Yo me quiero someter para hacer un barbecue. Sí, esa es mi idea, esa la es voy a tu someter. idea. Y nosotras lo que hacemos es que cocinamos y entonces la gente nos coge pena. Básicamente hablamos del proyecto, hablamos de ayuda legal y la gente dona porque pues no se da cuenta de que nosotras somos muy buenas litigantes, pero muy malas cocinando y nos apoyan. Yo soy muy buena cocinando, déjame decirte, yo cocino para mis 2 hijos con mucha frecuencia, pero quería consignar, ¿verdad?, que este año Verónica va a estar trabajando un plato de arroz chino criollo. Es algo que le llevo diciendo hace 2 meses y Verónica está en una negación. Pero eso es bueno porque ahí habría que añadir las costillas deshuesadas. Jonathan y yo vamos a hacer equipo este año. Yo no sé cocinar, Jonathan. Y como en mi casa no comemos carne, tampoco sé nada de cocinar. Pero también lo hacemos. Entonces hacemos un arroz chino vegano, ¿puede ser? ¿No? Uy, pero qué bueno, ¿no? Un saludo a las compañeras de Vínculo Animal, que siempre las queremos muchísimo. No siempre mucho amor a ellas, particularmente a Vanessa. Queríamos también, Jonathan, hablar contigo porque has estado peleando. Pero yo creo que han sido peleas, ¿verdad?, que han causado en este círculo, porque la realidad es que mucha gente quizás ya se desconectó de este tema y piensa que ya este tema pasó, que es el tema que tiene que ver con Sol y Playa, ¿verdad?, con la construcción ilegal en la zona marítimo terrestre, en la playa, de una piscina, de un muro.
y lo que ha estado pasando, Verónica, tiempo después. Y queríamos traer a Jonathan porque Jonathan ha estado peleando. Ha sido vocal. Con las alternativas que tenemos. Un poquito de recuento para ponernos en la misma página. Sabemos que se presentó una querella en el Departamento de Recursos Naturales en la Junta de Planificación, alegando que la piscina que se estaba construyendo en el famoso condominio en Rincón estaba en zona marítimo terrestre, que se había sometido información, voy a ser amable, decir incorrecta, para obtener los permisos de reconstrucción, que eso dio paso entonces para que la Junta de Planificación iniciara un proceso de revocación de permisos. El tribunal decide que los permisos son en efecto ilegales, no se debieron haber concedido con la información que le sometieron a la Junta, y ordena la demolición de la estructura de la verja que se había construido para eventualmente construir la piscina. Eso se constituyó, se aclarar que se presentaron querellas ciudadanas, se constituyó hoy un campamento que tiene presencia constante en ese espacio y que ha logrado movilizar la opinión pública, dar a conocer esto y que eventualmente las agencias se movieran a tomar acción. Como resultado de ese proceso se ordena la demolición, pero todavía no se ha hecho. Llevamos un proceso de cumplimiento de sentencia. Casi un año. ¿Casi un año? Casi un año, Sí, casi un año. ¿Verdad? Y quiero decir, Verónica, de inicio y con ese trasfondo que estás dando, que quizás obviamente llama mucho la atención, porque ciertamente, y aquí hemos discutido en el caso de Sol y Playa, obviamente que cuando se trata de personas de escasos recursos y esa desigualdad terrible que hay, el trato es sumamente diferente, ¿no? Y eso es uno de los puntos para hablar. Pero esto no es inusual, que a veces las sentencias tardan la eternidad para cumplirse, ¿no? Para mí lo inusual es que en un caso de este tamaño haya una sentencia ordenando la demolición. Eso es así, y yo creo que por ahí vamos. Y entonces, ¿en qué consiste parte de las discusiones, ¿no? que han habido? Las discusiones han sido cómo es la obligación del condominio de cumplir con esa orden del tribunal, que obviamente la tienen, pero ¿cómo la hacen? Sí. Si requerían permisos, ¿quién paga por esa demolición? Y lo que ha resultado es que a estas alturas, como decían hace un año después, todavía no se ha cumplido. La semana pasada tenemos entonces la noticia más reciente, que es lo que hace que la gente esté comentando en las redes sociales, incluyendo, ¿verdad?, los comentaristas más famosos, que el tribunal ordena el arresto de la presidenta del Consejo de Titulares por no haber cumplido con su Claro. orden. Luego de haber impuesto una multa de $10,000 que se habían pagado, ordena el arresto para obligar al el Consejo de Titulares a moverse con la demolición. Y pues parte de la conversación, y yo creo que hay muchos niveles en la conversación, y Jonathan, para también obviamente integrarte, pues en la conversación de la desigualdad, de lo que fue el proceso de la habeas corpus, cómo es que de momento se libera una persona, pero también en sus méritos. Claro. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es ese rol de esa junta de titulares? ¿Qué hacer? Mira, importante, porque un poco me estás diciendo que estoy peleando y que peleé en las redes sociales, pues quizás... ¿Cuántas veces a ti te dicen peleaste en las redes sociales? Muchas veces, pero... ¿En tu casa te dicen eso? No, pero el público general. Público general. Entonces, la cosa es que hay dos cosas que me han llamado la atención, por lo menos en este último tracto de esta situación, es que esencialmente aquí hay, ¿verdad?, dos vertientes. Está la vertiente administrativa de la ley de propiedad horizontal, ¿verdad?, que es lo que regula ese gobierno de las comunidades en condominio, que viven en condominio o sujetas al régimen de la propiedad horizontal, y está las determinaciones de las agencias de la Junta de Planificación y del Departamento de Recursos Naturales, que en este caso en particular me parece que actuaron, o sea, que han actuado y que el sistema está moviéndose, quizás no con la celeridad que quisiéramos, quizás con la agresividad que a lo mejor hubiésemos visto en otros casos, que coincido, quizás si esto fuese sido otro tipo de comunidad, otra comunidad en otra área, donde hubiese una determinación administrativa de esta índole, ya el Estado hubiese actuado de otra manera. Pero, y hay un montón de casos por ahí documentados, pero sí está actuando, ¿verdad? Y alguna de las preocupaciones principales es, en la discusión, y un poco es que empieza mi pelea, es este escarnio público que hemos visto con los residentes del condominio y una decisión que toma la Junta de Condóminos. O sea, la presidenta de la Junta de Titulares, pues es de un cuerpo colegiado. Si el cuerpo no aprueba la derrama o no aprueban la resolución que está allí, pues arrestarla, pues sí, es verdad, va a obligar a una acción ulterior próxima del Consejo de Titulares, o por lo menos eso es lo que espera el juez. Pero a la misma vez nos abre la puerta a una discusión mucho más amplia de esos límites que pueden haber en este caso en particular, donde están chocando dos cosas: cómo
la ley de propiedad horizontal, que lo que promueve es precisamente que el propio gobierno o esas relaciones entre vecinos, versus una decisión administrativa del gobierno y cómo se ejecuta y cómo se cumple esa sentencia. Y ahí es que estamos. Yo, honestamente, mi preocupación, y aquí yo no tengo por qué proteger a nadie, ni... no tienes un apartamento. No tengo un apartamento allí. De hecho, está bien bonito, he ido. Está súper cool. La playa está brutal. Yo creo que lo que han hecho los amigos de Eliezer Molina, Mariana Nogales, la representante de Nogales, que también estuvo allí presente en un momento dado, era reivindicar los derechos de todos nosotros. O sea, las playas son públicas y la zona marítimo terrestre es pública, ¿verdad? Y eso está más que establecido. Ahora, ¿cómo convertimos esa acción que ya tomó, esa determinación que ya tomó la agencia administrativa, en que los ciudadanos entonces nos desesperemos para que se tome acción y traigamos cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo sacar una lista que pues, se publicó a través de las redes sociales de las personas que deben la derrama en esa comunidad? Pues a mí me parece que eso es una cuestión un poco irrazonable y también que raya un poco con el derecho a la privacidad que tienen esas personas que viven allí. Porque el hecho de que deban la derrama no me la deben a mí, no se la deben a Ayuda Legal ni a Ariadna ni a Verónica, se la deben al condominio, que en una determinación que no sabemos todavía todos los elementos porque no tenemos las minutas, no tenemos las discusiones que ocurrieron allí, pues el condominio tiene que tomar acción sobre ellos, pues cortarle la luz, cortarle el agua, lo que dice el reglamento. Pero más allá de todo eso, pues exponer a estas personas, que algunas pueden estar a favor, otras en contra. Al escarnio público. Al sí. escarnio público, me parece una vertiente bastante peligrosa que puede abrir la puerta a un sinnúmero de otras cosas en un futuro que nos puede restar inclusive, no tan solo al reclamo ciudadano, sino también al andamiaje de los propios tribunales, porque en vez de los tribunales están atendiendo la controversia de que si hay que cumplir con la orden o no, de la sentencia que existe de los permisos, pues ahora muy probablemente se puede abrir la puerta a demandas de estos residentes o reclamos de que se les están violando sus derechos de privacidad o del uso y disfrute de su propiedad, porque lo que es ilegal es la construcción, pero la propiedad sigue siendo legal. Su condominio y su apartamento está allí, ¿verdad? Y los residentes tienen derecho a, dentro de los espacios que están allí, a vivir en paz. Eso no significa ni va a obviar el hecho de que esa misma junta de titulares y condóminos fue la que aprobó la construcción que ahora es ilegal, ¿verdad? Y a veces en esas discusiones nos perdemos de perspectiva y en vez de utilizar los espacios, como estamos haciendo ahora para educar, que estoy seguro que me van a regañar y me van a aclarar un par de cosas, un par de disparates que he dicho, y está bien, eso yo creo que es correcto y es honesto, pero a la misma vez son espacios que permiten a las personas entender estas dinámicas de poder entre el tribunal, el Estado, las leyes que existen y las maneras que uno tiene que navegar estas situaciones que ocurren. Pero aquí lo principal y que no podemos perder perspectiva es que el sistema está funcionando hasta ahora. No está funcionando de la manera que queremos, pues sí, pero está funcionando. El juez, la orden de arresto por desacato es entre las herramientas que tiene el juez para hacerlo. Al juez lo han criticado por esa determinación. De hecho, vino un segundo juez y acoge el habeas corpus de manera un poco extraordinaria y controversial y echa para atrás la decisión del juez Quiñones, pero a la misma vez ese es el sistema. Entonces, creo que estamos perdiendo la oportunidad, ¿verdad? Ciertos grupos y ciertas personas que dominan estos discursos, de educar a la gente Sí. y de explicarle A, B, C, D, pero se falló en A o se falló en B y así es que lo podemos mejorar. Sí, y yo escuchándote, la realidad es que nosotras, hay una manera en que esto debería funcionar y no necesariamente funcionan las cosas así. Y yo creo que hay un valor en decirle a la gente cómo las cosas deben funcionar, aunque siempre advirtiendo que el sistema de justicia suele responder a otros intereses. Por eso es que no es casualidad que el trato en este caso esté matizado por la capacidad económica de la gente y se utilizan herramientas, ¿verdad? Yo creo que es importante siempre verlo en esa luz, en que aquí hay una desigualdad fundamental de capacidad económica, de lo que es, porque claro que la hay. Y yo creo que entre otras cosas, ¿verdad? Hablar un poco de esa cuestión del arresto. Para empezar, ¿verdad? Yo y desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras nunca hemos promovido la cárcel como un mecanismo de
resolución de conflictos, incluso ni siquiera la cárcel, en mi caso, ¿verdad? Para pensiones de alimentos me parece que es una barbaridad utilizar la cárcel como ese tipo de mecanismo, porque el que no tiene los chavos, no tiene los chavos. Y a veces la gente dice, se mete preso el que no paga pensión para que aparezcan los chavos, pero eso no es el uso de la cárcel, no debe ser ese. Aunque a veces sí aparecen cuando Aunque no a arrestan. veces, Eso también No, hay no, que decirlo. por eso te digo, pero no debe ser la cárcel, ¿no? Y una perspectiva abolicionista donde decimos que ese no debe ser el castigo que da el Estado, pues es problemático defender la cárcel, pero la realidad es que cuando no se cumple una orden, a fulano, el del pueblo, se le puede imponer un desacato y la sanción sea la cárcel. Y la cárcel es hasta que esa persona cumpla, esa es la idea, ¿no? Cuando vamos a las protestas, una de las primeras cosas que hacen cuando van a emplazar a las personas que están en la protesta, y yo he estado en ese caso muchas veces, es que se busca quién es el dirigente de la organización. De hecho, por eso es que las organizaciones muchas veces no convocan manifestaciones, se autoconvocan, ¿no? Porque el dirigente de la organización viene a estar obligado a velar porque más nadie alrededor incumpla ese entredicho si es que hay una orden de no protestar o de no tapar una calle. Pasó con el sindicato de trabajadores. La amenaza en la UPR era emplazar a ese presidente de ese sindicato para que más nadie lo pudiera hacer, aunque sean cuerpos colegiados. Y esas personas dicen, pero es que yo no hablo a nombre de aquel o yo no hablo a nombre de fulana, pero hay unos puestos que representan. Y en el caso de esa presidenta del Consejo, esa presidenta representa, e imagínense que representa que su primera respuesta es entonces voy a renunciar, admitiendo totalmente que en el rol que ella tiene, ella está representando y pensando que si yo renuncio, pues me salgo de esta responsabilidad, ¿no? Así que esa orden de arresto y es verdad lo irregular que es el proceso, Jonathan, y parece que es importante de que aquí un juez de un tribunal superior establece una sentencia, da una orden, no se cumple, establece un desacato como castigo y un juez de menor jerarquía, Trabal Cueva, se presentó un habeas corpus que lo que significa es, sáquenlo, hubo un arresto ilegal y literalmente saca a esta persona sin más discusión cuando hay un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Apelar, como tendría que hacer cualquier persona, ir al tribunal apelativo, con lo que se llama un auxilio en jurisdicción, ¿verdad? Eso no se hizo en este caso. Y entonces la discusión se va por cuáles herramientas legales o estrategias legales, que cada cual usa todas las estrategias que tiene a su haber, claro que sí. ¿Qué estrategias legales tiene una persona para zafarse de responsabilidad? Y ese es el problema. La renuncia de todos los titulares, ¿verdad? Que sabemos que ahora se puede nombrar un síndico bajo la ley de propiedad horizontal, que es una cosa que no se había utilizado hasta ahora. Si no me equivoco, sería la primera vez que se va a utilizar en esta coyuntura. En este tipo de casos, sí. O sea. Así que, pues, tendríamos lo del rol del síndico, pero sé que vamos a una pausa, pero ¿qué otra cosa eso con lo de la responsabilidad? Y volver con eso cuando regresemos. Podemos regresar con eso y hablar de cómo esto también matiza la reacción de la gente, un poquito una sobrecorrección a esas inequidades que vemos usualmente en los procesos. Vamos a una pausa aquí en Tus Derechos al Día y regresamos. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Estamos acá en Tus Derechos al Día y estábamos hablando de la inequidad y me quedé diciendo, ¿verdad?, de que a la gente en parte le molesta todas estrategias que se están utilizando para esquivar responsabilidad, ¿no? De momento, pues, la presidenta trata de renunciar en la sala y, ¿verdad?, ojalá y que uno pudiera decir, pues, yo renuncio a mi responsabilidad, para dar un ejemplo, y voy a usar, no sé, que uno renuncia a puestos que son de responsabilidad, el maestro que tiene que cuidar a los estudiantes, la mamá que tiene que cuidar a los hijos, pues, tú renuncias cuando viene el castigo. Pero tú le renuncias, tú no le renuncias al juez, tú le renuncias a la entidad nominadora, en este caso la Junta de Titulares. Claro, lo que pasa es que nosotros también hemos tenido aquí tribunales que han votado a congresistas de la estadidad. Así que de manera medio irregular también, tú sabes, pero está bien. Es extraño, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Verdad? Y que yo creo que en aquel caso se justificaba por X o Y cosas, pero también hemos tenido, ¿verdad?, esas incidencias de cuál es el rol del Poder Judicial, y yo creo que eso es algo que hay que aclararle a la gente y que es bien importante porque la gente tiene unas expectativas y también una visión de que el tribunal puede hacer cualquier cosa. Y eso
no es posible, ¿verdad? Pero sí, y ciertamente pues ahora acaba de renunciar toda la Junta. Yo me voy a quitar esto porque en verdad yo me rendí. Ok. Toda la Junta acaba de renunciar, me liberé, me siento más libre ahora. Duraste ¿Estás más libre? que otras veces. Yo, Pues, sí, debo decir que duraste mucho más. Y estoy orgulloso de ti. dice el doctor Jaime Claudio, papá de una gran amiga, Karina Claudio Betancourt, que uno no niega el progreso por más lento que sea. Yo creo que yo progresé mucho hoy. Y ¿verdad? importante. Como 5 minutos. Exacto. Como 5 minutos, y yo creo que eso es importante. Y importante es progresar mejor una vez, o sea, 1% cada día más. Así que nada. Exacto. El progreso no es lineal, Cumplimiento ¿verdad? progresivo. Por eso, exacto. Exacto, el cumplimiento progresivo. Nada, a lo que vamos es, ¿no? La renuncia de la totalidad de la Junta. Ahora está lo de la imposición. Ayer escuché también, ¿verdad? En esa línea, Verónica, y te lo voy a pasar ahora porque ayer me pareció como que alguien decía que esas renuncias eran nulas. Sí, lo vi. Ay, Dios mío. Las renuncias no son nulas, ¿verdad? Y la razón principal es que cada cual renuncia, nadie está forzado a mantenerse en un puesto ni mantenerse en un lugar. Pero ciertamente si yo como directora de Ayuda Legal Puerto Rico incurriría en una irregularidad manejando una sin fin de lucro, mi renuncia no es nula, es que mi renuncia no me elimina la responsabilidad. Y son conversaciones diferentes, ¿verdad? Sobre todo en términos donde estas palabras legales de momento tienen un montón de peso, nulidad, habeas corpus, Pero hay un y es deber, importante o sea, definir. y le pregunto, ¿cuál es el deber de fiducia de estos miembros de esta Junta? En este caso en particular, porque al final del día, en todo caso, alguien que pudiese plantear el deber de fiducia serían los residentes. El deber de fiducia lo tienen los miembros del Consejo. de esa junta, ¿no? Obviamente la asamblea va a ser soberana, pero lo tienen ¿cómo se define cómo se define? Pues proteger la convivencia entre les condómines, pensando siempre en el cumplimiento con la ley y el reglamento. Exacto. Y eso, ¿verdad? No se elimina porque renuncie, pero la renuncia no es nula. Tú puedes renunciar todo lo que tú quieras. Nadie está forzado a no renunciar. Vero. Sí. Estoy apuntando algo de que la chica resolvía. Y lo primero dice impunidad. Impunidad. Porque yo creo que parte de la reacción, y tal vez que ha sido bien vocal de gran parte de la comunidad ambiental, es la preocupación de que eso sea lo que eso signifique, que aquí no van a pagar consecuencias nadie, Claro. que en el próximo caso que venga incluso va a ocurrir menos, porque ya sabemos que aquí ya encontraron una estrategia para evadir esa responsabilidad. Cuando históricamente el problema en los casos ambientales ha sido, y no, olvídate del cumplimiento, tan siquiera llegar al tribunal, la mayoría de nuestros casos se caen por standing, pues poder rescatar esta victoria legal, esta defensa de nuestros bienes de dominio público en el tribunal se vuelven cosa de vida o muerte, obviamente, no literalmente, y la gente se aferra a la necesidad de lograr que esta orden se cumpla. Y cuando vemos que se tarda un año, cuando vemos que mandan a alguien preso y sale al otro día, sabiendo que eso normalmente no pasa, pero que si le pasa a alguien, o sea, se lo mandaron, ¿verdad? Si mandan a demoler una estructura porque se hizo ilegalmente, eso se queda en papel. Y tenemos montones de casos así. Una decisión del Tribunal Supremo de una antena en Santa Isabel, por ejemplo, que tiene ya casi 10 años. Wow. La antena sigue allí parada, porque nunca se le dio cumplimiento a esa orden. Y no está haciendo absolutamente nada. Y esas son las experiencias de las que la comunidad ambiental tiene. Así que entonces esto hay que evitarlo de todas las maneras posibles. Lo que tú estás explicando, Verónica, a ver si entiendo es que esta reacción, en parte particularmente de los líderes y los que llevan luchando con estos temas ambientales por muchos años, es precisamente ese tipo de experiencia nefasta de falta de cumplimiento del sistema. Exactamente. Aquí vemos, a pesar de todas las cosas que han ocurrido, que yo coincido contigo, yo no sé si diré que el sistema está funcionando, pero está funcionando mejor que otras veces, que se caiga al final. Porque eso significa que la próxima vez no vamos a llegar ni siquiera aquí. Y creo que es a eso lo que la gente está reaccionando, y tal vez está reaccionando de manera muy vigorosa y muy visceral. Yo creo que se quieren todos los remedios a la misma vez. Y es natural. Y quieren que la pared se tumbe y ya está. O sea, yo creo que es más, pero quieren que las paredes se tumben y que rueden cabezas de las personas responsables. Y que arresten gente. Porque nunca hay nadie responsable. Claro, Yo creo que quieren que haya gente responsable por el daño ambiental. Dicho eso, sabemos que el sistema normalmente no funciona así, los procesos legales son bien lentos, los procesos legales usualmente no funcionan si no está la gente allí obligando a que ocurran, y creo que de ahí es que surge. Dicho eso, sí, la reacción tiene muchos problemas. Yo sí, puedo decir, ¿verdad?, que yo sigo viendo más luces que sombras en este proceso. Me preocupa el efecto, sí, que esto pueda tener en el futuro. Creo que el tribunal ahora tiene la obligación, la responsabilidad de
digamos, de no quitarse, de asegurarse de seguir insistiendo, de buscar mecanismos para lograr el cumplimiento. Lo peor que puede pasar aquí es que el tribunal te cruce de brazos o decida, ya yo hice lo que iba a hacer, yo cogí la medida más severa que tengo, traté de imponerla, no funcionó, que Dios reparta fuerte. Sí. Eso es lo peor que podría pasar. Si el tribunal sigue insistiendo, si se establece, si se nombra el síndico, si sigue insistiendo en buscar responsabilidad, creo que sería esencialmente beneficioso, no solo en este caso, sino para otros. La Junta de Planificación le pidió que las multas fueran diarias en vez de una sola multa de $10,000. Así que... pero contigo eso, por ejemplo, en la Junta de Planificación el tope son $100,000, así que sigue siendo una cantidad ínfima cuando uno lo ve en comparación con lo que... Hay una situación que, digo, hay dos cosas que de lo que está mencionando Verónica y me parece importante puntualizar. Había como que un poco esta cosa de que, pero los jueces y no sé qué. Miren, los jueces son funcionarios públicos. Y aunque, ¿verdad?, no son electos, no votamos por los jueces, aunque yo sé que hay gente que quisiera hacer eso, están expuestos a la fiscalización de la gente, ¿verdad? Así sea una fiscalización sofisticada de abogados y personas que litigan en el sistema o que conocen de derecho, o de personas que simplemente no lo conocen o están viéndolo a través de ahora con este acceso que el Poder Judicial ha permitido en ciertos casos. O sea, la vista del desacato de la presidenta, pues vimos todo el espectáculo porque había una cámara que el Poder Judicial permitió como parte de su dinámica de ser un foro público y que la gente pueda ver lo que ocurre allá adentro. Así que a mí creo que es una enseñanza para los jueces, no tan solo para utilizar todas las herramientas que tengan, sino también para la corrección de sus decisiones, ¿no? Cómo decidir en derecho, aunque la apreciación sea correcta o incorrecta, porque para eso pues, están los tribunales apelativos y el derecho a apelar, ese tipo de cosas. Así que esa es una discusión que me parece importante que se debe tener y que no debemos, como bien plantear, las luces que hemos visto en toda esta reacción, creo que es algo positivo a destacar, porque si algo Puerto Rico tiene es esta apatía o no insertarse en los procesos hasta que ocurren las cosas, ¿verdad? Pasa con proyectos legislativos, se aprueban cosas hasta que nadie las ve hasta el final, pues nadie se inserta en el proceso, nadie participa en vistas públicas, nadie va a deponer. Y así pasa con los tribunales también. Y que, de hecho, hay maneras de hacerlo. Ustedes han explicado un sinnúmero de ocasiones esos procesos de intervención, solicitudes de intervención, con el empoderamiento legal que pueden tener las comunidades para hacerlo. Lo que sí, y algo que me ha llamado muchísimo la atención, es qué otras cosas puede hacer el Estado, particularmente para remover la construcción ya hecha. Una de las cosas que se habla y que el Consejo de Titulares ha dicho que eso cuesta, yo no sé cuánto, creo que $500,000, casi $1,000,000, remover la construcción que está allí y remediar el área. Pero a la misma vez, pues el gobierno puede hacerlo. Porque mi preocupación al final del día es que estas personas sigan empujando, que me parece, yo creo que la estrategia que puede estar detrás de todo esto es que los obliguen a removerla, o sea, ya hay una obligación de removerla, pero que la Junta de Planes y el Departamento de Recursos Naturales decía, miren, ¿saben qué? Yo voy a tumbar la pared, voy a asumir los costos y se los voy a cobrar al Consejo de Titulares o a los titulares allí y pues vaya hasta saber si se le cobra o no esa deuda. Y seamos todos nosotros los que terminamos pagando una ilegalidad que claramente ya está establecida, que se construyó de manera irregular en esa zona. Entonces, les pregunto si eso es algo que ustedes están viendo como un problema, como un potencial problema del desenlace de esta controversia y de los límites que hay entre la decisión de la Junta de Planes y el Departamento de Recursos Naturales y el Consejo de Titulares como tal. Sí. Yo pensaría que ese es el peor resultado precisamente por lo que tú dices. Ciertamente, de hecho, hay un principio de derecho ambiental en todo el mundo, ¿no? Eso de que el que contamina paga, ¿no? Así que incluso si el Estado tiene que asumir la responsabilidad de hacer una limpieza, incluso limpiezas que sean bien grandes, le pasa la factura a la persona responsable. Pero yo creo que la preocupación, uno, que sea el Estado el que tenga que asumir ese costo sabiendo que el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación tienen fondos sumamente limitados y que históricamente han sido drenadas de fondos y ya lo que quedaban vigilantes y se podían contar con los dedos de la mano. Y que eso pues te resuelve el problema, pero entonces la gente que lo causó nunca ve las consecuencias. Y crea más impunidad, porque ya tú sabes que alguien va a arrear, ¿no? Que fue lo que pasó con la declaración de las zonas costeras reciente, que dice lo mismo, ¿no? Si hay una construcción, pues la demolición le toca al Estado. Exacto. Y eso es un problema. Y eso y puede asumir mayor impunidad. Pero ciertamente yo pensaría que hay un valor intrínseco en
quitar esta estructura que si está en zona marítimo terrestre, ¿verdad? Como bien dice el Departamento de Recursos Naturales, causa más daño a los ecosistemas costeros, causa más daño a esa costa. Irónicamente, quien se beneficiaría de eso son la gente de Sol y Playa, Claro. que van a recuperar parte de, ¿verdad? O pueden recuperar incluso o no sufrir más daños de erosión costera. Y eso tendría un efecto positivo en ese sentido, pero que era un problema de impunidad que yo creo que nadie quisiera ver. Y por otro lado, entonces pensaba el otro pensamiento que tenía, seguir insistiendo en políticas que sean más punitivas, más allá del aspecto político, de lo problemático que es. El próximo que venga no va a ser una ex jueza con mucho dinero la que va a mandar a arrestar. Claro. Van a hacer otras construcciones ilegales de la gente que se autogestiona vivienda porque no tiene otro remedio. Claro. Y ahí no va a haber un recurso de habeas corpus que lo saque. Y yo creo que ese efecto de ola de lo que está pasando en Sol y Playa también hay que verlo, pensando en que estamos bien enfocadas, yo creo que en el castigo, en la sanción. Y me parece que hay más énfasis incluso en el castigo. Cuando ahorita dijiste lo de las listas, es que se publicó las listas de la gente que no ha pagado la derrama, y la derrama es el dinero que se saca para poder hacer la demolición. Y un poco preocuparnos en cuál es el efecto, pensar en el castigo en vez de una perspectiva ambiental en este caso, que creo que todavía falta en términos de cómo se está cubriendo mediáticamente. Pues es bien terrible. Imagínese que de momento su edificio, usted vive, publicar la lista de los residentes morosos, residentes que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar las cuotas de mantenimiento, y que eso fuera una manera de castigo. O pensar, ¿verdad?, que las decisiones de tu junta, pues se va a publicar una lista de cómo tú votaste en la junta por X o Y tema, y cómo eso se va a ver, y bien, como tú dices, la consecuencia que va a tener en las comunidades que siempre dijimos. No es lo mismo hablar de una piscina y de un muro que hablar de una comunidad que está en una zona marítimo terrestre, y que está en una zona marítimo terrestre porque no hay una alternativa de vivienda, porque no hay alternativa de sí, no es porque están para vacacionar allí. Exacto, simplemente no es un second home, ¿no? Así que a mí me preocupa muchísimo cuáles son las consecuencias, particularmente qué significa esto para la propiedad horizontal, los edificios en propiedad horizontal, pensando en que cada vez más inversores y más gente está comprando los apartamentos en propiedad horizontal, y van a empezar a tomar decisiones sobre titulares de personas de a pie de aquí, ¿verdad? Que van a haber menos y menos poder, y pensar en no proteger ese fin de la ley de propiedad horizontal, que es la vivienda, que es la residencia de que esa crea gente, un problema. que crea equidad, de hecho, o sea, porque es a base de los porcentajes de propiedad que tienen las personas. O sea, que realmente hay un poco detrás de la ley, un poco más de la convivencia, de justicia, de equilibrar ese playing field, que lo estamos viendo ahora mismo, como tú bien mencionas. O sea, hay muchos condominios que no solamente están recibiendo inversionistas de afuera, sino compañías que están comprando estas propiedades, y que cuando van a la Junta envían un voto por proxy, no es ni del titular que está residiendo allí, el que está alquilando, sino de una persona que viene a votar a base de los porcientos y los porcentajes que tenga esa propiedad, que pueden ir, ¿verdad? Hay personas que quizás no lo saben, pero pueden ir desde cómo va a ser el mecanismo para suspender los servicios y las utilidades públicas que tienen derecho a hacerlo, porque parte de lo que permite la ley es eso, hasta de imposición de multas, un reglamento de multas en ese condominio, de convivencia, de disciplina, y un sinnúmero de cosas que... Autorizar los alquileres a corto plazo. Por ejemplo, que es un problema. Y ese es un asunto que creo que está pasando por debajo del radar en la discusión, y creo que los comunicadores, analistas, comentaristas, miembros de la prensa en general, no están viendo las repercusiones a mediano y a largo plazo, más allá del like, de subir o de comentar que alguien publicó la lista de las personas con la derrama. ¿Por qué? Porque si esta es una comunidad de mucho dinero, de alto poder adquisitivo. Sí, nadie está llorando por las personas. Nadie está llorando por... Exacto. No es por las personas que están en esa lista. Exacto, de un tarjetazo. A lo mejor de eso, pues de un tarjetazo para que su derrama. Pero lo que voy con esto es que hay muchos condominios hoy, particularmente en la zona metropolitana de San Juan, que lo que viven en su inmensa mayoría son personas con ingresos moderados o ingresos fijos, son personas de la tercera edad, son personas que ahora mismo hay un problema grandísimo que no se está hablando con la frecuencia que yo quisiera que se hablara, de, por ejemplo, los problemas que están teniendo muchos condominios para conseguir compañías de seguro, para asegurarse, o cómo han subido las alzas en las primas, una situación que hemos visto en el estado de la Florida, pero que aquí se está dando cada vez más en comunidades
sujeta al régimen de la ley de la propiedad horizontal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo atendemos? Pues creo que estamos abriendo una puerta para empezar a mirar y tomar decisiones hacia futuro y utilizando, ¿verdad? de las cosas que he aprendido en este año que ustedes han estado compartiendo aquí, de empoderar a las comunidades, pero para construir. Acumulando puntos. Claro, pero para construir, para que sepan que estoy pendiente, para construir el Puerto Rico que queremos, ¿no? Hacia futuro. Ese Puerto Rico que queremos incluye personas que viven en condominios, ¿verdad? Personas que ahora mismo no pueden pagar las primas que están subiendo, personas que si le suben 50 pesos en el mantenimiento, puede ser decidir entre comprar el medicamento o vivir en su propiedad. Y la gente puede decir, bueno, pero eso es un condominio caro. Sí, pero no es un condominio caro, es una persona que está retirada y pues pagó su casa, ¿verdad? Y no tiene una hipoteca, pero tiene un mantenimiento. Entonces, son esas cosas que quizás a veces estas discusiones, por más, digamos, nimiedades que veamos de la lista, que en verdad no me da pena, pero a la misma vez es como que, porque me puedo poner en los zapatos de una persona que puede estar en una lista de estas, que puede estar corriendo por ahí a través de las redes sociales, de una deuda que pueda tener porque no pagó el mantenimiento, pero es porque no puede pagar el mantenimiento. Pero yo pienso que es que estos temas, como decía al inicio, que tienen la desigualdad y esa falta de balance de poder, esa diferencia de clase, de poder adquisitivo tan grande como telón de fondo, siempre lo que hace es que exacerban estas otras necesidades históricas que tenemos, como es preservar el derecho a un medio ambiente, el hecho de preservar el derecho a la vivienda, y no lo vemos, ¿no? Porque ciertamente, ¿verdad? Uno quiere que paguen, uno quiere que esa sensación de justicia, y creo que eso provoca unas expectativas irrazonables en el Poder Judicial. También. Sí, creo que hay unas expectativas irrazonables también en las agencias que son llamadas a hacer este tipo de trabajo. Oye, pero también unas expectativas irrazonables en los activistas y en la gente que tiene conocimiento, que como bien tú dices, pues aquí se ha visto más luces que sombras, y quizás el que no lo ve, lo que está buscando, ¿verdad?, es otra cosa, no lo puede reconocer. Yo quiero, ¿verdad?, y sé que no sé, me imagino que nos queda poco tiempo, yo me quité la cosita esa, así que dependo total y absolutamente de ti. Pero yo creo que hay un llamado al Poder Judicial aquí. Yo creo que sí es importante lo que pasó con el habeas corpus. Yo creo que lacera al Poder Judicial una vez más. Sobre todo porque el Poder Judicial tiene a su haber mecanismos de información para que la gente conozca qué es lo que está pasando. Pudo haber sido hasta tan sencillo como sacar material informativo de qué es un habeas corpus y cómo se pide y para qué se hace, ¿no? Sin tener que necesariamente tomar postura, porque sabemos que la independencia judicial es un valor que queremos preservar. Pero me parece que ahí hay una oportunidad, que todavía está la ventana abierta, y que el tribunal podría no comentar sobre los casos, pues, ciertamente, ¿verdad?, eso no es lo que queremos, casos que estén vivos, pero sí quisiéramos que el tribunal estuviera hablando a la gente sobre los procesos judiciales para que la mácula de sospecha, que siempre va a estar, sea cada vez más pequeña. Eso es así. Y yo creo que al final del día, y es algo, cuando yo pienso en donde estamos ahora mismo con el litigio, ¿verdad?, en casos ambientales, como alguien por algún tiempo haciendo esto, y vemos los retos que vemos para llevar estos casos en tribunal, para mí esa es la mayor preocupación, ¿no? ¿Dónde queda aquí la legitimidad de nuestras instituciones? Cuando es la gente la que se tiene que literalmente poner el cuerpo en riesgo para que las agencias puedan tomar acción, para poder rescatar algo que es nuestro. Claro. Para que hacer el trabajo que supone que hagan las agencias. Yo entiendo, yo ciertamente comparto esa frustración de que no sean tan ágiles como deberían ser. Esto era, para muchos de nosotros parece un problema súper obvio, ¿verdad?, que no debió haberse ocurrido. También pienso en la gente, ¿verdad?, en el condominio, que ahora tiene que pagar por una acción ilegal del resto de sus vecinos. Y creo que esa frustración yo la entiendo perfectamente, pero pues el tribunal trabaja con las reglas que tiene, y la última década la hemos dedicado a quitarle poder a la agencia, quitarle recursos a la agencia, quitarle poder a los tribunales. Y al final del día lo que termina pasando es que la gente pierde fe en esas instituciones, y eso es gravísimo. Y otro lente que hay que poner es a ver qué hace DACO en las próximas semanas, el nombramiento del síndico, qué es lo que va a hacer DACO con quienes van a impugnar esa derrama. Sabemos que la ley de propiedad horizontal permite, ¿verdad?, que las personas que se hayan opuesto a esas decisiones como derramas, entre otras cosas, puedan acudir a DACO e impugnar la decisión. Para mí es una decisión
ayer hablábamos en la oficina, ¿no? Que esa decisión sí que es nula, porque tú no puedes autorizar algo ilegal. No hay manera de autorizar algo ilegal, ¿verdad? Jonathan, hablábamos ahorita de que es un gobierno, claro, pero es un gobierno que no está paralelo a este gobierno, Claro. ¿no? Así que va a ser interesante ver qué hace DACO. A mí me parece que la determinación de la construcción es ilegal, es nula, y en ese sentido pues vamos a ver qué derechos tienen los condóminos, particularmente, ¿verdad? Los que nunca pudieron haber aprobado una acción ilegal, no podían hacerlo. Así que eso creo que va a ser interesante, y ver también cómo se van a ver los recursos de este edificio después de este cantazo. Jonathan, ¿qué más? Está fuerte. Está duro. Está duro. Jonathan, ¿cómo está la vivienda? Está Vamos a hablar de ahorita ya mismo de vivienda, vamos a hablar de ERA, de qué está pasando con los fondos de alquiler, y vamos a hablar, ¿verdad?, de la importancia de que la gente siga velando por el fraude con los alquileres. Tienen que tener cuidado, está duro. He recibido mucha información de verdad de personas que están utilizando plataformas, las diversas plataformas, por no mencionar un nombre en particular, para básicamente escamear a la gente y pedirle dinero, depósitos y cosas. Y presumo que es algo mucho más frecuente de lo que pensábamos. O sea, hice una búsqueda así por encima, y hay una de ellas, una de las plataformas principales, que la inmensa mayoría de sus listings de alquiler de vivienda en Puerto Rico a largo plazo son todos o realizados con bots o con personas que no son de aquí. Claramente se ve, digamos, con fotos que son falsas, con palabras que no son las que nosotros utilizamos. Digamos, cuarto le llaman recámara. O sea, pues está bien, no es incorrecto, ¿verdad? Pero, y qué bueno que usted habla como un rey de España, pero no es de la manera en que un landlord, un realtor en Puerto Rico va a promocionar un espacio que sea legítimo, ¿no? Y eso es un problema, no sé. O sea, Sí. lo de los precios también lo es, pero es un problema, el fraude cada vez más a través de esta Y plataforma. los precios. Y Bueno, vamos los a precios, hablar de eso. olvídate de eso. Vamos a hablar de eso ya mismito, Vero. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Alguna vez usted o alguna persona que usted conoce ha sido hostigada o intimidada por otra? Es posible que usted o esa persona que usted conoce haya sido víctima de acecho. Esa palabrita acecho, ¿qué significa? Pues el acecho ocurre cuando una persona comienza a hacer actos para intimidar, perseguir, amenazar y de alguna forma infundir miedo, o sea, causarle miedo a otra. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Bueno, puede ser que te persiga, se te aparezca en los lugares donde tú te encuentras, puede ser que amenace con hacerle daño a tus bienes o a tus mascotas, puede ser que la persona grite, te profiera amenazas, te envíe mensajes de textos por las redes sociales o por teléfono o llamadas constantes no deseadas, en fin, una serie de actos que estén dirigidos a ocasionarte miedo. Digo una serie de actos porque la ley establece que deben ser por lo menos en 2 ocasiones. Y si está pasándote esta situación, ¿qué puedes hacer? ¿Qué alternativas tienes? Pues lo primero que tienes a tu disposición es acudir a la policía. Ve a la policía, haz una querella, reporta este incidente, porque la conducta de acecho pudiera convertirse en un delito que hasta pudiera conllevar cárcel. También tienes la alternativa de ir al tribunal y solicitar una orden de protección. En esta ocasión tendrías la oportunidad de explicarle al tribunal qué es lo que está pasando, cómo esta conducta de esta otra persona te da miedo, te asusta y qué miedo te genera. Podría el tribunal, al escucharte, emitir una orden de protección a tu favor y decirle a esta otra persona que se abstenga y detenga esta conducta que te genera a ti ansiedad, preocupación y miedo. Para este tema, si tienes un poquito más de dudas, puedes conseguirnos en internet en ayudalegalpr.org, que durante los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde tenemos abogadas que están disponibles para chatear contigo y poderte dar más información sobre este asunto. Recuerda siempre, conocer tus derechos es poder. Regresamos acá en Tus Derechos al Día, ¿verdad? Y Jonathan decidió quedarse, quiero decir que es totalmente voluntario y no es secuestrado. Y que queríamos... Aquí, como está hablando. Qué bueno que te gusta quedarte. Pues queríamos hablar un poco de lo que está pasando con los alquileres. Ustedes saben que ha sido un tema recurrente para nosotras hablar, ¿verdad? Porque atendemos esos casos de la cantidad de personas que siguen buscando casas, lo caras que están las casas. Ahora mismo está pasando una cosa, ¿verdad?, muy terrible, y es que ustedes saben que los fondos de COVID renta que se asignaron a partir de la pandemia para que la gente tuviera una ayuda para alquiler, el pago de renta, el pago de utilidades, que se les dio muy poca promoción, que se tardaron 9 meses en abrir el programa, que han devuelto chavos.
Literalmente tenemos el anuncio, que no sabemos de dónde viene, porque no es una instrucción federal, de que estos chavos, el programa va a cerrar el 30 de septiembre, así que literalmente le queda un mes. No hay ninguna razón para que sea así, porque las guías hablan de 2025, de hecho se había hablado hasta diciembre de poder utilizarlo. Y estamos hablando de 2 partidas de dinero. Por un lado, de una partida inicial de 325 millones, de las cuales el gobierno devolvió 85 millones porque no supo cómo utilizarlo, y después de una segunda partida de 240 millones, de las cuales el gobierno devolvió 60 millones porque tampoco sabía cómo utilizarlos, diciendo que no había necesidad. Así que estamos hablando de una posibilidad que tenía la gente, o que sigue teniendo la gente hasta que cierre el programa, de que se le pagaran hasta 15 meses de renta, que se le pagaran esas utilidades y que la gente se pusiera al día, más o menos para bandear esa necesidad que tenemos de vivienda asequible. Es preocupante, ¿no?, que el programa cierre, es preocupante porque las listas de vivienda pública no bajan de los 15,000. Es preocupante, ¿verdad?, porque lo que vemos es que la gente está desesperada, y mientras más desesperada, más vulnerable, ¿no?, a situaciones de abuso y fraude. Claro, y lo vimos, lo que anunciábamos durante la pandemia, la razón por la que esto ocurre era para evitar una avalancha de desalojo, de que la gente perdiera su casa como resultado, ¿verdad?, de las medidas económicas de la pandemia. Y ahora eliminarlas de cantazo nos vuelve a poner, creo que, cerca de ese precipicio, porque han pasado muchas cosas. Tal vez ya la gente pudo regresar al empleo, pero sabemos que todo ha subido. Claro. Incluyendo los alquileres. Los alquileres están altísimos, el costo de los alquileres, pero también todo lo demás. Todos los días, bueno, no sé que lo escucho gente, yo todos los días me quejo del precio de la comida, ¿no? Así que poder ponerte al día lo que eran tus responsabilidades prepandemia todavía es algo que muchas personas están arrastrando. Y este tipo de fondos podría haber hecho esa diferencia. Y es falso que no se necesite, porque los casos de desahucio continúan en los tribunales, ¿verdad? De lo contrario, pues no estaríamos ahí. Exacto, sí, y en aumento, ¿no? Comparado con los años anteriores. Ahora pronto, ¿qué es lo que van a hacer? El gobierno ha anunciado que van a construir viviendas con ese dinero. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Pero cuántas viviendas? O sea, que esa es la cosa, porque ellos me dicen, vamos a construir viviendas, pues chévere, pues Bueno, ¿cuántas viviendas? ¿Cuándo van a estar disponibles? ¿Y cuándo van a estar disponibles? ¿Y para quiénes? Porque Y en Vieques no sería la primera vez, hace varios años atrás se anunció este proyecto de vivienda también, que se iban a construir, se empezaron a construir, se dejaron abandonadas, la gente las tuvo que rescatar, después se trató de sacar a la gente de ahí. Es decir, ¿sabes?, siempre se utiliza, ¿verdad?, estos casos como voy a poner chavos para interés social en las islas municipios, pero eso no es lo que estamos Pero a mí me preocupa ese discurso sobre la construcción de vivienda, porque aunque, ¿verdad?, añadir inventario es bueno, ¿verdad?, pero a la misma vez, ¿qué hacemos con otro inventario que puede estar disponible para poder repararse, remediarse, que está disponible hoy ya en cascos urbanos, en un montón de lugares en Puerto Rico, que la gente se pregunta por qué podemos hacer con eso? Y si el gobierno pudiese asistir, quizás no de dinero, pero quizás facilitándole a estas personas adquirir esta vivienda. Sé que hay un programa, han habido algunos programas, el municipio de Bayamón me parece que ha ensayado algo con este tema, pero no lo vemos promulgado, extendido a todo el país. Y me preocupa porque, si bien es cierto, se habla de vivienda con interés social, pero cuando hablamos del tema de vivienda accesible, ahí es que la cosa se pone media Porque no, murky, ¿no? no, porque no es lo mismo. El gobierno y la industria del gobierno quieren poder decir que el problema en Puerto Rico es un problema de inventario, y que aumentando la construcción tú lo vas a resolver. Claro. Y eso es una parte de rompecabezas, pero si no hay política pública para asegurarse que esa vivienda se mantenga asequible, que no cree problemas inflacionarios que aumente el resto del valor de las demás viviendas, si no hay intervención del gobierno, esto es un pachito temporero. Sin contar de la inversión que se está haciendo, pienso todavía tú mencionas a Bayamón, el alcalde de Bayamón en el comité de transición, preguntando por qué las casas con los fondos CDBG Iba tan lento. Iba tan lento, y que costaba construir una $360,000. Ese era el promedio en el momento. Me acuerdo como ahora que él decía, con eso tú le compras una casa en Torrimar y resolvemos. Entonces, si estamos invirtiendo $300,000 para casas cuyo valor del mercado va a ser $110,000, eso no es sostenible. Claro. Y eso es un problema, y es como cuando el gobierno habla, que la reforma de salud se extendió, el plan Vita se extendió, sí, pero tiene 500,000 personas que no pueden comprar un plan médico, pero tampoco cualifican para el programa de reforma. Y lo mismo pasa con los programas de vivienda. Tienes mucha gente que quizás, pues a lo mejor está por encima de los umbrales de ingresos bajos,
o moderados, pero no pueden adquirir una vivienda, no pueden rentar un apartamento, no pueden acceder a ese hogar que más allá del sueño americano, el sueño puertorriqueño es vivienda, es vivir, es un techo seguro para sus familias como tal. Y yo creo que ahí hay un llamado, ¿verdad? Como hablábamos al inicio, que lo mencionamos de abuelo de pájaro, de planificación. Hay un problema de planificar con estos fondos, hay un problema de planificar con la recuperación. Y, por ejemplo, para mí el hecho de que se diga que no es necesario y que por eso es que se devuelve el dinero me parece devastador y bien preocupante, particularmente porque nunca se hicieron campañas para personas sin hogar, para personas inmigrantes con estatus irregular que también eran elegibles a los procesos. No se hizo esa cosa intencional y es como que se tira pérdida al proceso. No hay planificación y al final nadie fiscaliza. Sabemos que la necesidad se queda y crece, va creciendo, ¿no? Pero lo importante, ¿verdad?, que lo que nos toca, de hecho, paréntesis, cuando se dijo que las cooperativas no podían tampoco, la gente que vive en cooperativas que son socios y que pagan una aportación, que no se llama renta, pero es una aportación mensual que es como una renta, que se dijo que no eran elegibles para COVID-30 y cerrando ese cerco innecesariamente. Así que a lo que voy es que el que quiera solicitar COVID-Renta y lo necesite todavía está abierto, va a estar abierto hasta el 30 de septiembre. Como dije, no sabemos todavía cuál es la razón, sería excelente que el administrador Alejandro Salgado explicara por qué y que se le pregunte de ERA, porque yo creo que en un momento hasta nosotras mismas decíamos, Dios mío, es que a nadie le interesa el tema de los fondos de asistencia de alquiler y es bien preocupante. Eso. Y también que sepan que nuestras líneas están abiertas para casos de rechazo injustificado o desahucios por impago. Desahucios, problemas con ERA, nos puede llamar al 957-3106 o el 787-957-3106. Rienda, nos queda un minutito para cerrar, pero no quiero que se nos pase celebrar que el Senado aprobó el proyecto de ley 1098 que prohíbe el discrimen en la vivienda por violencia de género. Y que aplica a caseros y aplica a la banca. Y eso nos parece, ¿verdad?, que es buenísimo y es un paso. Y así que la próxima vez hablemos un poquito de ese proyecto. Esperemos que se apruebe eventualmente. Así sea. Gente, pues gracias. Gracias por sintonizar Tus Derechos al Día. Estamos agradecidas. Jonathan, gracias por decir que sí. Gracias no a te ustedes por la dijiste que invitación. sí, no estoy segura. Yo estaba bien, yo estaba listo. Estaba listo. Pues gracias. Y gracias a la gente que siempre nos escucha los jueves a las 2 p.m. por WIAC 740 y a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos.